Dixo Bailey presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y mientras grabamos este podcast, el mapa de Medio Oriente acaba de cambiar como consecuencia de un hecho que nos agarró a todos por sorpresa, que es el ataque de Israel a Qatar. Por primera vez en su historia, Israel se anima a hacer algo que nunca antes había hecho, y es atacar la capital de uno de los Emiratos petroleros. A uno de los tres grandes Emiratos sunitas, junto con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El ataque fue dirigido a la cúpula de la organización terrorista Hamas, que se reunía en un barrio residencial de la capital de Qatar, en Doha, y no tuvo éxito por lo que parece, porque toda la cúpula terrorista parece haber sobrevivido y mataron a algunos subalternos, algunos guardaespaldas, algún jefe de prensa y nada más. ¿Y por qué te digo que cambió todo el mapa de Medio Oriente? Porque Netanyahu se gastó su bala de plata. Atacar a Qatar no es lo mismo que haber atacado Damasco, Beirut o cualquier otra capital como Teherán. Teherán era un enemigo que lo había atacado. En Damasco estaba un régimen, según ellos los amenazaba, pero que no se podía defender. En el Líbano es un pandemonium hace muchos años. Pero Qatar es una nación que tiene algunas particularidades. La mayor, yo diría que más que particularidades, tiene muchos dólares. Y cuando digo muchos, te digo que es uno de los países con el mayor ingreso per cápita del mundo, como consecuencia de sus exportaciones de gas y de petróleo. Tan es así que cuando viajó Trump en mayo, en su primera gira, que la hizo a Medio Oriente y donde fue a visitar fue a Qatar, además del resto de los Emiratos, cuando fue de visita a Trump, le prometieron 1.2 billones de dólares. Billones es 1.2 millones de dólares, ¿sí? Más que el PBI de cualquiera de nuestras naciones. Creo que deben haber no más de 12 naciones que tienen más PBI que ese 1.2 billones. Además prometió comprarle 38 mil millones de dólares en armas. Es más que cualquier presupuesto desde México hasta Tierra del Fuego. Y se suponía que la cúpula de Hamas tenía un santuario en Qatar y que era intocable, pero desde el 7 de octubre Israel se la tenía jurada. Había esperado que Yahya Sinwar, el líder político de Hamas, se fuera a Teherán para asesinarlo, pero no los podía tocar al resto porque estaban en Qatar. Porque Qatar, además de prometerle inversiones a Estados Unidos, le regaló un avión de 400 millones de dólares a la presidencia de los Estados Unidos. Después seguramente va a pasar a la biblioteca Trump y lo va a usar Trump cuando deje de ser presidente, pero esto nos marca un poco el ritmo de que estamos hablando cuando hablamos de un ataque a Qatar. Y la reacción fue inmediata. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los dos adversarios de los cataríes, que lo habían bloqueado entre 2017 y 2021, lo habían bloqueado, o sea, no dejaban que entrara ni saliera nadie por su frontera con Qatar. Qatar no tiene frontera con otro país. Y lo habían bloqueado porque justamente decían que apoyaba al terrorismo. Y ahora se olvidaron del terrorismo, se olvidaron de que el bombardeo fue a Hamas, el grupo que cometió la masacre del 7 de octubre, y se alinearon y dijeron que la defensa de Qatar era la defensa de todos los Emiratos. Es decir, Netanyahu bombardeó la capital qatarí, quizás no consiguió el objetivo, importunó a los países árabes, los unió en contra suya y además puso muy nervioso a los Estados Unidos. Karoline Leavitt, que es la vocera de Trump, salió a decir que el presidente condenaba esta acción de Israel. Que no solo la condenaba, sino que no apuntaba al objetivo común de buscar la paz en Medio Oriente. Más o menos como que, te lo traduzco, si querés parar la guerra no es por este lado. Y lo que es más grave, por lo menos para Israel, agregó que luego de llamar a Netanyahu, Trump llamó a Al-Thani, que es el emir, el jefe, digamos el dueño, el emir de Qatar, y le prometió que esto no iba a volver a suceder. De nuevo traduzco, Israel no va a volver a atacar a Qatar. Y si no va a atacar a Qatar, tampoco va a atacar a la cúpula de Hamas.
Es decir, que de momento Israel parece haber logrado el objetivo contrario al que se proponía, porque si antes estaban protegidos por Qatar en su territorio, ahora también lo van a estar por Estados Unidos, que dijo que ahí no se vuelve a atacar, que ahí Israel no vuelve a atacar, y entonces doble protección. Recordemos en todo momento que además, si hablamos de Trump, hablamos de su deseo de tener el Nobel de la Paz. Para tener el Nobel de la Paz, tiene que lograr la paz en Medio Oriente. Para lograr la paz en Medio Oriente, tiene que lograr que los países del área vuelvan a los acuerdos de Abraham, que básicamente significa que los países árabes reconozcan a Israel, normalicen sus relaciones y firmen una paz definitiva. Después de este bombardeo y de las reacciones del mundo árabe, que son la otra parte de los pactos de Abraham, es extremadamente difícil que los pactos de Abraham puedan ser reactivados. Y por lo tanto, que Trump, al menos en lo que se refiere a Medio Oriente, logre su ansiado Nobel de la Paz. Es decir, que Bibi, Netanyahu, le acaba de pegar un golpe doble a los Estados Unidos. En primer lugar, porque lo hace elegir entre sus dos aliados. El aliado tradicional, Israel, y su aliado económico, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Lo puso en un doble predicamento. Y Qatar quedó como el país atacado. Y te voy a dar un motivo más de molestia. En el año 2008, Arabia Saudita echó a los norteamericanos de la gran base que tenían, de las bases en general que tenían en Arabia Saudita, molesto por el vínculo de Estados Unidos con Israel, entre otros motivos. ¿Dónde fueron a parar esas tropas? A Qatar, a la base de Al Udeid, la mayor base que tiene en este momento Estados Unidos en Medio Oriente. Y no es una base cualquiera. Es la base del Comando Sur, desde donde se realizan las operaciones aéreas o las operaciones de inteligencia, la planificación. Todo el poderío de Estados Unidos se proyecta desde Al Udeid. En Siria hasta Afganistán e incluso la defensa de Israel se realiza desde Qatar. Cuando fue atacada por Irán, Al Udeid tuvo un rol central por la cantidad de armas que tiene ahí y los equipos electrónicos. Qatar va a seguir prestando la base de Al Udeid para que se use en defensa de un país que le acaba de bombardear. Y son preguntas que están en el aire. Y uno se pregunta, ¿en qué estaba pensando Netanyahu cuando decidió atacar a Qatar? La respuesta es muy sencilla. Demostrar que nada está fuera del alcance de Israel y que la represalia por el 7 de octubre no conoce límites, inclusive si tiene que pelearse con los Estados Unidos. Es razonable desde el punto de vista de Israel, uno puede cuestionarlo, pero desde el punto de vista de Netanyahu no es nada extraño decir esto. Ahora bien, para Netanyahu tiene otro problema adicional. Los que estaban reunidos en Doha en el momento del ataque eran los negociadores de Hamás. Estaban analizando una propuesta de Estados Unidos para salir del conflicto de Gaza y liberar a los rehenes. 2 días antes Estados Unidos le había dado un ultimátum a Hamás diciéndole a través de su cuenta social Truth que se acababa el tiempo, que la respuesta podía ser terrible. Y todos esperaban que Trump ordenara apoyar a Israel en una ofensiva final sobre Gaza para rescatar a los 20 rehenes que quedan vivos del total de 50 que nunca fueron liberados. Y ahora ya no hay negociador, porque Qatar dijo, yo me retiro de las negociaciones, no tengo nada más que negociar. Entonces ya no queda el negociador. Se perdió la confianza. Se perdieron los pactos de Abraham. Pero Israel, o Netanyahu, demostró su voluntad. Y que aquello que decía Golda Meir cuando afirmaba que Israel prefería las condenas a los pésames, sigue vigente. Un error de Netanyahu, desde el punto de vista de lo que podría pasar en Gaza y el retroceso en el proceso de paz de Medio Oriente, claramente. Pero desde el punto de vista de lo que Netanyahu quiere transmitir, y es que no existen santuarios, ya quedó probado. Sí, lo logró. Y esta es la situación que se generó a partir del bombardeo en Doha, que te repito, primera vez que Israel, desde 1948, se atreve a bombardear una capital de los emires, de los hombres de los petrodólares, que hace poco compraron una parte de la opinión de Trump y que ahora lo obligan a tomar una decisión crucial. ¿Va a estar como siempre con Netanyahu o va a prestar atención a lo que digan los emires?
es una apuesta, nadie sabe qué puede llegar a suceder. Lo que sabemos es que Medio Oriente no nos da ni un día de descanso. Bombas sobre Qatar, explosiones en La Paz de Medio Oriente y las esquirlas llegan hasta Washington. Así es como está el mundo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, Nacho Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como @NachoMDO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y seguiremos relatando la novela negra de Medio Oriente, que lamentablemente tiene un guionista perverso que no nos deja ni por un minuto pensar en la posibilidad de la paz. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.